Continuamos con la información, con el análisis y dando cuenta de lo que sucedía a primera hora de esta tarde. Bueno, presentó la renuncia Sergio Massa ante la Cámara de Diputados, la aceptaron por unanimidad y designaron a Cecilia Moró como su reemplazo. Bueno, allí la votación fue distinta, la acompaña el oficialismo, pero Juntos por el Cambio y la izquierda se abstuvieron. Nos vamos a poner en contacto con un referente de la oposición. Saludamos a Alfredo Cornejo, quien es senador nacional por Mendoza. Con él estamos en contacto. Cornejo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarlo, Alfredo. Bueno, ¿cómo está analizando este momento tan complicado de nuestro país, lo ocurrido en las semanas precedentes y la llegada de Massa? No, con preocupación, ¿no? Con preocupación porque acá ha habido 2 años y 7 meses de una falta de plan económico consistente. Y el único atisbo de plan económico que se tenía era el acuerdo con el fondo, el cual están incumpliendo, ¿no? Que tenía algunas metas a alcanzar, etc. Con lo cual, todos estos cambios de figuritas acrecientan la mala praxis en la materia, ¿no? Yo veo un renovado interés por generar una expectativa porque va a venir Massa. Bueno, no quiero ser yo quien pinche el globo de la esperanza, ¿no? Y las sociedades tienen que, por norma, necesitan estar siempre esperanzadas en un futuro colectivo mejor. Ahora, difícilmente tengan éxito si no hacen cosas diametralmente distintas a las que están haciendo. Y para no quedar en meras palabras, si no paran la emisión desenfrenada de dinero que hace que circule mucho más el peso y que se devalúe, si no controlan gastos para ponerlo en línea con los ingresos, si no frenan la inflación como derivación de estas dos medidas, difícilmente podamos tener un escenario de estabilidad y de algún tipo de normalidad para poder producir, trabajar, invertir, etcétera, ¿no? Y esas cosas no veo que estén en el programa de Massa. No quiero adelantarme, mañana va a ser anuncios, pero también me gustaría decirlo antes de esos anuncios. Si no hay una clara decisión de controlar gastos e ingresos, si no hay un severo control del gasto para que no haya más gastos que ingresos, generen déficit y ese déficit sea cubierto con más deuda con el Banco Central o con más emisión o con la suma de las dos cosas, difícilmente obtengan resultados rápidos. Cornejo. Mucho menos que obtengan resultados. Por ahí espiralizan la crisis. Y bueno, ¿y cómo se hace? Porque se puso mucho el foco en la reacción de los mercados frente a la designación de Massa, pero hay un sector de la oposición que está pidiendo que se recorte el gasto, que se frene la emisión. Usted sabe que el escenario se complementa con un fuerte descontento social. Hay un sector popular, las bases están enojadas y la están pasando mal. ¿Cómo se hace para contener, para recortar ese presupuesto sin terminar generando otra situación? Es una pregunta correcta. Ahora, la pregunta es incompleta si no se ve todo el mapa de fuerte emisión que se ha tenido con anterioridad, ¿no es cierto? Ellos cometieron estos errores, no ha sido la ciudadanía que paga las consecuencias de esto, ha sido el gobierno el que ha cometido el error. Y ahora lo que necesita son estadistas que estén dispuestos a pagar costos alrededor de eso. Entonces, no es a la oposición a quien hay que preguntarle, sino a ellos que generaron este clima de zozobra. Yo les recuerdo el plan Platita previo a las elecciones, entre las PASO que perdieron y la general, toda la emisión que se hizo. Yo les recuerdo todas las desavenencias políticas entre Cristina y Alberto que generaron mayor zozobra. Y por último, ¿cómo hacen otros países más chicos que Argentina? Hoy día se acaba de publicar la inflación de Perú y la inflación mensual de Perú, de Perú, de Paraguay y de Uruguay. Las tres están por debajo, y les parece alto, por debajo del 1% mensual, las tres, y les parece alto, bueno, que
hay un poquito de preocupación por esas. Sin embargo, el gobierno sigue diciendo que el problema no es la emisión. Y sin embargo, el gobierno sigue diciendo que este problema es la guerra, pero la guerra ahora, antes era pero Macri, ahora pero la guerra, los precios internacionales, etcétera, cuando países más chicos que la Argentina, como Paraguay, Uruguay o Perú, tienen inflación menor a un 1%. Entonces, esos países no emitieron a mansalva como el gobierno argentino, el gobierno del Frente de Todos. Esos países no hicieron un discurso demagógico para la tribuna, para mantener una cierta mística y una ideología. Hicieron lo que había que hacer y lo van ordenando a medida que tienen control de la situación. Acá el gobierno está perdiendo el control de la inflación, está perdiendo el control de la circulación de la moneda. Y eso estamos cerca de la anarquía con eso. Claro. ¿No? Hemos tenido, como usted más o menos lo dijo, tenemos un presidente que se vanaglorió por no tener un plan económico. Así estamos hoy. El presidente anterior empeoró todos los indicadores y usted fue el primero en marcarlo, por eso es importante también y tiene valor lo que usted está diciendo. Hubo una alusión, esto fue muy reciente, no sé si lo escuchó o lo escuchamos bien nosotros, de Massa diciendo que va a volver a la Cámara las veces que sea necesario para tratar de generar un acuerdo respecto de algunos puntos, Alfredo. Hay una cuestión que, al menos de lo discursivo, permite ser un poquito positivo, porque lo que usted dice más o menos es lo que viene diciendo desde Batakis hasta acá, lo de reducir el gasto, lo de prolijar las cuentas. ¿Hay posibilidad de ese acuerdo que se habla tanto en Argentina, que citamos tanto el pacto de la Moncloa y que siempre va fracasando de lugar en lugar? No solo que hay lugar, yo creo que no hay lugar ahora, pero sí hay necesidad de que haya un acuerdo gobierno-oposición para reformas estructurales, si no, no va a crecer la Argentina sostenida en el tiempo. Sin esas reformas estructurales no se va a crecer sostenidamente y por lo tanto no vamos a sacar a un porcentaje alto de los argentinos que están en la pobreza. Ahora, esas reformas estructurales no se hacen si no es con un acuerdo gobierno-oposición y para que tengan, insisto, sostenibilidad en el tiempo. Ahora, ¿qué acuerdo se puede hacer con un gobierno que la orientación es cristina y dice que la inflación no la origina la emisión de dinero? ¿Cómo ponerse de acuerdo con un tema tan elemental como ese? Donde conviven fuerzas como Grabois, que no creen en el derecho de propiedad, con gente que sí cree en el derecho de propiedad. ¿Cómo ponerse de acuerdo con un presidente, un gobierno que en general saca todos los problemas argentinos afuera, digamos? Es culpa de la guerra, ¿Sobre qué temas nos deberíamos poner de acuerdo? Entonces, ahí... Si Massa dijo lo que dijo, pero no lo precisó, si por ejemplo viene con una modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, donde, por ejemplo, es un proyecto del diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri, donde en el estatuto del Banco Central se prohíbe comprar títulos públicos por parte del Banco Central y prestarle al Tesoro. Si se hicieran esas dos cosas, el gobierno estaría obligado a equilibrar gastos e ingresos. Si eso es una ley que trae a votar al Congreso, pues nosotros, ¿por qué no deberíamos votarlo? Eso sería un acuerdo concreto. Ahora, si lo que trae son leyes promocionales para promover una actividad, no sé, la que sea, automotriz o la que sea, pero no con un paquete que ordene la macroeconomía, que básicamente es la circulación de la moneda, los principales impuestos, una baja de los principales impuestos propendiendo a la inversión, ¿cómo ponerse de acuerdo? Y ahí es donde radica, no hay una visión parcialmente distinta entre gobierno y oposición, hay una visión totalmente distinta y ahí es donde no hay espacio de acuerdo para eso. Yo creo que con un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio a partir de diciembre del 2023, esa oportunidad se puede dar porque si el Frente de Todos sale derrotado, va a haber una división del Frente de Todos
y el gobierno de Juntos por el Cambio va a tener una gobernabilidad al respecto que creo que le permitirá llegar a acuerdos gobierno-oposición de reformas estructurales. Lamentablemente falta mucho para ese 10 de diciembre del 2023, pero mucho, muchísimo. ¿Con un candidato a presidente radical, Alfredo? ¿Con un candidato a presidente, perdón? ¿Radical? Puede ser, ¿por qué no? Pero también puede ser lo que tenemos que hacer, y los radicales en particular, es estar unidos en Juntos por el Cambio, ¿no? Y allí ver cómo lo resolvemos en una PASO, como se resolvió en el 2021, en 17 de los 24 distritos donde fuimos unidos, ¿no? Entre tanto, bueno, le quiero consultar cuál va a ser el rol de la oposición, porque falta mucho tiempo y los argentinos, bueno, tenemos muchas inquietudes. ¿Cómo van a acompañar esta reorganización? Si la van a acompañar, ¿cuál va a ser el rol que van a asumir como fuerza política? No, un poco lo que decía recién, profundizándolo un poco más. A ver, nosotros hemos contribuido muchísimo y ojalá el gobierno de Cambiemos hubiese tenido una oposición tan sensata como la que está teniendo el Frente de Todos. Yo les recuerdo que el acuerdo con el Fondo Monetario salió aprobado con los votos de Juntos por el Cambio, tanto en diputados como en senadores. Si hubiese sido por el Frente de Todos, no hubiese salido aprobado, porque se dividieron y buena parte de ellos lo votaron en contra o no asistieron a la sesión. En el caso, en esta coyuntura en particular, con un nuevo ministro de Economía que, insisto, que en la medida que no se sepa claramente qué es lo que va a hacer, no veo qué tipo de acuerdos se pueden llegar. Y la oposición va a estar presta a contribuir, pero en la orientación que nosotros pensamos que hay que hacer, que es pro sector privado, pro inversiones, pro equilibrio de gastos e ingresos, en pro de no emitir moneda hasta tanto no estemos solventes nuevamente. Todas estas cosas, no veo que el gobierno esté en esa dirección, pero insisto, si el paquete de medidas va en la dirección esta, ¿por qué no apoyarlo, ¿no? Pero no lo creo, tengo escasa esperanza de que sea en la dirección que les digo yo. Alfredo Cornejo, le agradecemos mucho su tiempo y su disponibilidad, como siempre, para con nosotros. No, gracias a ustedes por convocarme. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y a ustedes.